el séptimo laberinto. Buenas tardes amigos y amigas de la Visión Radio.net. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Alexia? ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo les va? Y bueno, esta noche tendremos un programa muy interesante. Tenemos como invitado a Rafael Ginaglia, que nos va a hablar sobre vivir en las alturas. ¿Por qué digo vivir en las alturas? Bueno, Rafael, además de haber sido un compañero de estudio y amigo hace muchos años en mis épocas mozas, Rafael es biólogo, adicionalmente montañista, alpinista, botánico, poeta, bueno, una cantidad de cosas, y nos va a hablar sobre este tema interesantísimo, vivir en las alturas. ¿Qué es vivir en las alturas para una persona que desde muy joven se ha dedicado al montañismo y al alpinismo, que él nos va a indicar la diferencia? Y adicionalmente, a veces parte de su trabajo también implica estar en sitios muy altos o a mucha altura. Y eso implica para una persona ciertas condiciones físicas, mentales y me imagino de reflexión. Pero bueno, bienvenido, Rafael, un placer tenerte en el séptimo laberinto en el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Hola. Eduardo? Buenas noches. Bueno, muy agradecido por esta invitación que me hacen ustedes, para estar aquí, compartir con ustedes y con, bueno, todos sus escuchas o videntes, que serían en este caso los que están allí. La verdad, o sea, estoy de verdad muy agradecido por esta oportunidad. Uno normalmente no tiene muchas oportunidades de hablar de lo que uno hace. Casi siempre es con las personas que comparten ya el mismo medio y el ambiente. Y no es fácil entonces transmitir lo que ya de por sí ellos están sintiendo también. ¿Ves? Bueno, muy bien. Y en ese sentido, Rafael, bueno, nosotros agradecidos contigo de que nos acompañes hoy. Vamos por lo más básico para después meternos en lo más complicado. Lo más básico es qué es el montañismo y qué es el alpinismo, y qué se diferencian una disciplina de la otra. Y después vamos a ir avanzando hacia otras cosas. Bueno, fíjate, en principio, el montañismo per se es el hecho de subir montañas. No importa qué montaña ni de la forma que lo hagas, eso es montañismo. El montañismo después a su vez se divide en muchas disciplinas. Y cuando hablas de alpinismo, es el montañismo que se desarrollaba en los Alpes, específicamente. Es decir, que si vamos a hacer montañismo en los Andes, sería andinismo, y así Ujú. sucesivamente en cada cordillera. Entonces se tiende a confundir mucho alpinismo con montañismo. Y suele pasar eso porque el alpinismo como tal, como deporte, como disciplina, nace justamente en los Alpes. Es donde se le da como forma y es donde es más tradicional el montañismo. Sin embargo, no es ese su origen principal. O sea, el ser humano sube a la montaña desde tiempos inmemoriales, a través de la historia, siempre ha subido a la montaña, ya sea por muchos motivos, ya sea religioso, o sea motivo por necesidad, religiosos, inclusive motivos políticos. Pero ya si nos vamos a ver desde la Biblia, que se menciona que Moisés subía por motivos religiosos a la montaña, eso ya era montañismo, per se. Y Después, ajá, dime. sí, no, te escucho, sí, por favor, sigue. Sí, después de eso, por supuesto, el montañismo se dividió en muchísimas disciplinas. Entonces, ahí hoy en día lo que es la escalada como tal, que es cuando subes por paredes verticales, tienes lo que es el trekking de montaña, que es cuando subes caminando, asciendes la montaña simplemente caminando, tienes escaladas de competencia en muros artificiales, tienes escalada en hielo, escalada en roca, escalada libre, escalada artificial. Entonces, son muchas modalidades y disciplinas que se van dividiendo y separando a partir del montañismo, como se hacía originalmente. Entonces, aquí en Venezuela hacemos de todo un poco de eso, pues. Lamentablemente nuestros glaciares se han perdido, o sea, desaparecieron totalmente lo que podíamos hacer de escalada de alta montaña en hielo o en nieve. Pero tenemos todas las otras disciplinas que existen, las practicamos aquí y existen aquí en Venezuela. ¿Ves? Eh, Cuéntame una cosa, Rafael. ¿Cuáles son esas montañas que
en donde se practican en Venezuela ese deporte en particular? Más allá del Ávila, por ejemplo. Bueno, fíjate, por supuesto, en Caracas, como tú dices, lo más inmediato que tienes es el Ávila, ese pulmón natural hermoso que tenemos enfrente. Pero a lo largo de toda Venezuela, absolutamente en todos los estados hay montañas para subir. Y en casi todos los estados hay rocas para escalar también. Lo que pasa es que es muy poco conocido. Pero si tú te vas, no sé, imagínate Falcón, el estado Falcón que todo el mundo se puede imaginar, desierto, plano, etcétera. Resulta que ahí tienes en la península tienes el Cerro Santana, que tiene 900 metros de altura. Es una montaña que tú vas desde caminar prácticamente en la arena hasta que llegas a un bosque nublado que está arriba en la parte superior. Y al sur del estado tienes toda la Sierra de San Luis, que también tiene muchísimas elevaciones. Entonces, en prácticamente todos los estados de Venezuela tienes montañas que subir. Bueno, apartemos del estado del Tamacuro, que realmente ahí no tienes montañas prácticamente. Pero de resto, mira, todos los estados tienen montañas. Todos los estados tienen montañas. Ahora, Los, ujú. Rafael, hay personas que, por supuesto, no hay ninguna duda, el montañismo es un deporte, pero hay personas que también le dan otra connotación, ¿no? En el caso tuyo, siendo un deporte, pero al mismo tiempo por tu profesión de biólogo y como botánico también, es siempre una experiencia el tener la posibilidad de poder enfrentarse a un nuevo descubrimiento, a examinar una variedad particular que nadie ha visto y a descubrir cosas, ¿no? Porque en el caso de Venezuela tú mismo estabas mencionando hace un momento que muchas personas no conocen muchos lugares donde se puede practicar el montañismo y pudiera haber también muchos lugares inexplorados o algunos lugares inexplorados o inclusive una ruta muy usada, algún espacio muy particular que prácticamente nadie ha visto y enfrentarse ahí a un mundo nuevo, ¿no? Desde el punto de vista botánico, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael? Bueno, fíjate, Venezuela tiene una gran riqueza de paisajes y de ambientes naturales, de verdad una gran riqueza. Y en las montañas particularmente, muchas veces el acceso es difícil. No solo por la forma en que subas a la montaña, sino también la distancia que pueden estar. Eso permite que en esos ambientes que tienden a estar relativamente aislados, se desarrollen especies naturales que no son conocidas, que están allí, que pueden ser endémicas de lugares en particular. Aquí podemos ir desde los extremos, desde una montaña sencillita donde nadie le presta atención a una matica que le pasas por al lado y casi la pisas, y resulta que esa matica es una especie nueva para la ciencia o un reporte nuevo para Venezuela. Como eso, no solamente a nivel de plantas, o sea, a nivel de fauna también, y a nivel de insectos ni se diga, por supuesto, o sea, pero a nivel de fauna es muy factible que estás en un ambiente natural y aquel pajarito que todo el mundo ve todo el tiempo tan bonito sea una especie no reportada, una especie nueva para la ciencia. Eso es lo más sencillo, pero después tenemos el otro extremo, nosotros tenemos los tepuyes. Los tepuyes son un paraíso para los investigadores. ¿Por qué? Porque los tepuyes, aparte de ser las rocas más antiguas de la historia, también han sido lo que se llaman unas islas. ¿A qué me refiero con isla? Se ha producido un aislamiento geográfico, un aislamiento físico que permite que se desarrollen especies nuevas y diferentes en esa zona. Entonces, es un paraíso desde ese punto de vista. Además de que el acceso es sumamente complicado. Eso en Venezuela es fantástico, pues tenemos una gama que va desde, si se quiere, desde lo que es baja montaña a nivel del mar casi, hasta el Pico Bolívar, que es lo más alto que tenemos en Venezuela, y en toda esa gama tenemos una cantidad de pisos altitudinales que hacen que la vegetación cambie de un tipo al otro, y con ese cambio también cambian las especies de fauna. Entonces la gama que tenemos es altísima, altísima en Venezuela. Es muy probable llegar a sitios donde tú estás de lo más tranquilo y de repente ves un animal que jamás pensaste que ibas a encontrar. Y no Sí, hay que ir muy... Ajá. bien interesante eso que tú estás diciendo, ¿no?
Y eso tiene que ver con una pregunta que yo te tenía reservada de la semana pasada que estuvimos conversando, ¿no? ¿Cómo se ve la vida desde arriba? Bueno, mira, ¿Ah? ahí habría que... No desde lejísimo, porque es que además esa conversación que tuvimos la semana pasada me incentivó para que yo siguiera leyendo. Es decir, ahora me resulta mucho más atractivo el tema de la escalada, el tema del montañismo por las cosas que he leído. Incluso encontré a un filósofo que vincula el montañismo con con el estoicismo, es decir, como con vivir mm, la realidad. Él decía que la escalada es como una actividad muy estoica, porque te obliga a vivir el presente y a aceptar lo que te viene. Me Sí, imagino que eso es así. pero quiero dejar un breve comentario, ¿no? Hay una muchacha venezolana, escritora, ella sacó una novela hace poco Keila que se vale. llama Keila del Valle, Días Animales, ¿no? Y lo bonito de esa novela es de alguna manera ver cómo los personajes después de las escaladas se han ido transformando internamente, ¿no? Su mundo espiritual va cambiando, en algunos casos para bien, para mal, pero la montaña, el llegar a una cima, los confronta consigo mismo de una manera muy cruda. Bueno, fíjate, Luis, ese tema, o sea, desde tiempo inmemorial siempre ha sido complicado, porque todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué subes a la montaña? Bueno, ¿por qué subirte en una pared, colgarte de los dedos, estar a riesgo de caerte con un esfuerzo si allá arriba no hay nada que encontrar? Y no hay respuesta para eso. La respuesta es que eso es algo que uno necesita. Llega un momento que se vuelve una necesidad, estar colgado, subirse en las paredes, se vuelve una necesidad. Y al principio uno no tiene cómo explicarlo, pero con el tiempo te vas dando cuenta de cosas que uno logra reflexionar. Y voy a hablar directamente sobre lo que es la escalada en roca, que es lo que más comúnmente hago y más seguido. Fíjate, cuando tú vas a escalar una pared y alguien te dice para que subas y tú lo haces por curiosidad y tú comienzas a subir, en el momento que tú subes, tú dejas absolutamente de pensar en todo. No puedes pensar en más nada. Solo tienes que pensar en que tienes que sujetarte para no caerte. Ni siquiera lo piensas, lo haces. Eso es como borrar todo. Para mí eso yo siempre lo doy como ejemplo así cuando doy los cursos. Eso es como agarrar la copa, vaciarla y cuando bajas vuelves a llenar la copa. Esa copa que llegas abajo y tienes vacía, la vas a llenar y es una satisfacción personal que no tiene explicación. De verdad no tienes que sentirlo porque es muy difícil describirlo. Entonces, así como haces eso, que puedes vaciar la copa cuando subes para ordenarla y llenarla de nuevo cuando bajas, así puedes extrapolar mil cosas de la escalada a tu vida diaria, a todos los días. Pero eso no te das cuenta al principio. Eso te vas dando cuenta con el tiempo y con los años que vas internalizando lo que estás haciendo, te vas dando cuenta de qué es lo que estás haciendo. El motivo por el cual empiezas, mira, es muy difícil determinarlo. Si me preguntan a mí, yo empecé porque jugaba béisbol. Y eso suena cómico, pero yo jugaba pelota en una curva de mi casa y había un cerro detrás y cada vez que jugábamos y la pelota caía en el cerro había que buscar la pelota. Y alguien tenía que buscar la pelota. Y mi hermano y yo siempre subíamos a buscar la pelota. Pero llegó un momento que empezamos a subirnos sin que hubiera ninguna pelota. Simplemente había algo que nos daba esa satisfacción. Y estaba cuando estás arriba y te paras y te detienes y ves hacia abajo y ves el espacio y además sientes el sustico de donde estás encaramado. De verdad que es una sensación que no es muy descriptivo el por qué uno lo sigue haciendo. Y no es que no cueste, siempre es un esfuerzo. Rafael, ¿cuál es la cumbre más alta a la que tú has llegado, la cima más alta? Fíjate, estuve en Ecuador en el 2012, creo que fue, y subí el Chimborazo, que entre comillas es la cumbre más alta del mundo si lo tomas en cuenta desde el centro de la Tierra, porque está en el Ecuador. Eso es algo que dicen, pero eso yo creo que lo hacen específicamente para decir que es la más alta. Pero Pero, ajá. la pregunta, cuando llegaste ahí a esa cima,
¿cuánto tiempo permaneciste arriba y qué pensaste? ¿Qué Mira, sentiste? muy poco, porque hay muchas diferencias. Cuando estás haciendo alta montaña, tú no puedes permanecer mucho tiempo en la cumbre y ya es una cuestión porque hay un riesgo inherente, o sea, que eso lo podemos extrapolar a la vida, o sea, tú siempre tienes un riesgo, pero Oye, no qué puedes bueno. permanecer todo el tiempo en el riesgo, ¿ves? Entonces tomas un riesgo, llegas a la cumbre, obtienes la cumbre, te sientes una satisfacción que es como te digo, no se describe, simplemente estás allí, te paras, ves todo, pero no puedes permanecer mucho tiempo allí. O sea, tienes que bajar, porque en las montañas no es solamente importante subir, es importante bajar de nuevo. O Es sea, que no te sirve hacer la cumbre si no vas a bajar de ella. a mí lo que me impresiona ¿Ves? de este tema del montañismo es la cantidad de paralelismos que hay con la vida de los seres humanos, ¿no? Eh, Y pensando en eso que tú me estás diciendo ahorita, cuando una persona permanece mucho tiempo en la cumbre, puede morir físicamente o morir espiritualmente, O perderse en la cumbre. o perderse en la en cumbre. la cumbre, sí. ¿Ves? O Ahora, sea, te puedes perder dentro de tú mismo. claro, y lo que tú dijiste anteriormente me permite hacer una reflexión de la vida. La vida es un esfuerzo, la vida es subir una pendiente, es una escalada en todo caso. Bueno, fíjate que hacen muchas analogías, sobre todo estos temas de autosuperación, estos temas de desarrollo gerencial, etcétera, siempre hacen analogías con las cumbres, porque de alguna manera o de otra, todos, seamos montañistas o no, tenemos en la mente que alcanzar una cumbre es el éxito. ¿Ves? Por supuesto, no, yo no considero que sea exactamente así. Alcanzar la cumbre no es el éxito. Como te dije, es el trayecto, llegar a la cumbre y bajar de nuevo. Eso sí es un éxito completo. Pero es eso, fíjate que todos, de alguna manera, siempre, cuando pensamos en el éxito, lo pensamos como en una montaña, como en una cumbre, como algo que hay que lograr, que siempre lleva esfuerzo, siempre lleva un proceso que hay que lograr y superar para obtener la cumbre. Pero una vez que estás en la cumbre, tienes que seguir. Tiene que haber otras cumbres. No te puedes quedar solo con eso. Siempre tienes que continuar. Y de eso vivimos todo el tiempo. Una vez que nosotros escalamos, subimos a algún sitio, hay que ir a otra montaña. O repetir esa en todo caso. Pero siempre tienes que seguir, tienes que avanzar a otra montaña, a otra ruta, a otra dificultad, a otra vía. Y ¿Ves? cuando las has repetido son totalmente distintas, ¿no? Me imagino Siempre, siempre. siempre. O sea, tú puedes repetir 100 veces una vía y de repente en la vez número 101 te diste cuenta que hay un huequito que tú nunca usaste y que no habías metido el dedo y que resulta que agarrándose de 10 veces más fácil que lo como lo habías hecho. ¿Ves? Una Ahora, pregunta que te quiero sí, hacer, perdona, perdona, Luis. Sí, Eduardo, sí, no. No, una no, pregunta que te quiero hacer, y es lo siguiente, cuando tú te atas a una cuerda, pierdes la libertad. No, ¿No para te fijas? nada. No, fíjate que la cuerda en la escalada, tú no la utilizas para subir. O sea, sobre todo lo que es la escalada libre como tal. La cuerda es el medio de seguridad. Solamente la vas a utilizar si te caes. Si tú no te caes, no utilizas la cuerda para nada. ¿Ves? Normalmente tú estás subiendo y la cuerda es la seguridad. Si tú fallas y te caes, la cuerda es la que te permite volver a intentarlo. Si no tuvieras la cuerda, te caes una sola vez. mm, ¿Ves? Entonces la cuerda nunca te va a atar, la cuerda más bien te va a dar el apoyo, te va a dar la seguridad para tú hacer algo y tener la confianza de hacerlo. O sea, es un medio, es una herramienta. No lo veas más como una cuerda con nudos, velo como una escalera. ¿Ves? Es la que te va a dar el pie y el apoyo para tú con seguridad subir a la pared. O sea, la cuerda y todo el material que normalmente se utiliza para escalada, en lo que es la escalada en libre, en roca, sirve específicamente para mantenerse escalando, para seguir vivo. ¿Ves? Rafael, tengo tres preguntas del público muy técnicas. Una, la Bien. diferencia, si hay alguna diferencia técnica entre referirse a un cerro y una montaña en el argot del montañismo. La segunda, me preguntan sobre el estado de los tepuyes, qué tan cuidados están en el caso de Venezuela. Y la tercera, si se siente miedo y cómo eh, enfrentas ese miedo en el momento de estar subiendo una montaña, si el miedo lo vas perdiendo con la experiencia o siempre sientes miedo. Yo he escuchado
por ejemplo, grandes figuras del entretenimiento que cada vez que uno las ve muy desenvueltas y te cuentan que cada vez que van a salir a cantar o van a salir a un teatro sienten un terror terrible. ¿Eso sucede contigo cada vez que estás escalando y estás pasando por lugares peligrosos? ¿Vas perdiendo el miedo? ¿Siempre el miedo está ahí presente? ¿Cómo se manejan esas cosas? Bueno, Yo le voy a agregar ujú. otra pregunta a Rafael. Perdona, pero es que a mí el tema me gustó mucho. Y es, ¿qué cambió en tu vida cuando, ahora que estás realizado como un montañista profesional? Bueno, déjame ver por cuál empiezo. Voy a empezar por la última de las de Eduardo, por la tercera de Ok. allí, que es con respecto al miedo. El miedo siempre está. Nunca vas a dejar de tener miedo. El momento que pierdas el miedo, y hay personas que sí pierden el miedo, es cuando puedes cometer imprudencia, puedes cometer errores. O sea, el miedo es algo que necesitas para sobrevivir, pero lo manejas y lo controlas. El día que pierdes el miedo es cuando cometes imprudencia, cuando no mides. Recuerda que el miedo es una reacción natural en el ser humano de protección. O sea, sientes miedo cuando tienes algo que te amenaza la vida o que te amenaza con perjudicarte. Un animal que te va a atacar, etcétera. ¿Por qué tenemos miedo a las arañas? Porque sentimos que las arañas nos pueden atacar, apartando las fobias, por supuesto. Claro. En la escalada no hay nada que realmente te vaya a atacar, pero el miedo es el que te va a defender de los errores que tú mismo puedas cometer. Entonces, la montaña está allí, ella es impertérrita allí. Tú eres el que puedes ir y cometer los errores. Entonces, el miedo te ayuda con eso y te protege. Siempre hay miedo, siempre. Y bueno, mira, cuando tú vas a subir una vía, estás parado al pie de la vía y no hay manera. Si tú no te has subido nunca esa vía y la ves, las manos te empiezan a sudar. Siempre, invariablemente. De hecho, los escaladores utilizan algo que es el carbonato de magnesio, un polvo que utilizan así como usan los gimnastas, muy similar, que te permite secar las manos y tener adherencia en las manos. Pero yo te estoy hablando aquí, te estoy echando el cuento y pensando en el magnesio y siento como que las manos me empiezan a sudar. ¿Ves? O sea, no hay manera. El miedo siempre está. Y tú estás aquí en tu casa y estás pensando en que mañana vas a escalar y estás pensando en la vía y en el paso donde te tienes que colgar el dedito. Y puedes tenerlo por seguro que te da como un sustico en el estómago y te sudan las manos. Y no estás allá. Y, Entonces, ese es un miedo que hay que aprender a controlar. claro. Y se logra con el tiempo, con la experiencia, con la práctica. Es como todo. O sea, cuando tú vas a un combate de karate, antes del combate de karate siempre va a haber miedo. Y ese miedo lo aprendes a controlar con la disciplina, justamente. Sí. La primera era que me decían del público que la diferencia entre un cerro y una montaña. Yo creo que eso es simplemente una cuestión de perspectiva, es cuestión de cómo lo quieras decir. Hay quien tiende a decir que una montaña es porque es muy alta y un cerro lo ven como más despectivo, un cerrito ahí chiquito. Pero básicamente no hay mucha diferencia. O sea, el cerro es una montaña de repente más pequeña y una montaña se refiere a cuando lo ves muy grande, muy alto, pues. Pero ahí no hay mucha diferencia. Em, la segunda pregunta era, Los recuérdame tepuyes. las preguntas. Los tepuyes, importante. Mira, los tepuyes son áreas protegidas a nivel mundial. Entonces, hay algunas políticas que permiten, junto con las comunidades indígenas, acceder a algunos de estos tepuyes de algún modo turístico, bien controlado, eso, o bastante controlado, o debería ser así en realidad. Eh, para el área de investigación se dan unos permisos especiales cuando hay algún proyecto de investigación natural. Y hay algunos tepuyes donde se hace escalada. ¿Ok? Ese es el menor impacto posible. O sea, está subiendo por una pared vertical de roca. El impacto que pueda hacer un escalador en el tepuy es mínimo en el caso de Venezuela. Por supuesto, si tuviéramos una comunidad de escaladores como en España, que puede ser de más de 500.000 escaladores, tú dirás, bueno, ahí sí podría haber un impacto suficientemente grande. Pero en Venezuela, mira, hay rutas espectaculares en los tepuyes, pero es lo que se llama escalada de aventura. Dificultad de acceso, dificultad de llegar al sitio. La pared tiene ciertos riesgos inherentes a la pared, que no es lo mismo que una roca escuela, porque pueden caer rocas, puede haber desprendimiento, hay fauna que puede ser agresiva en las paredes. Hablo de, no vayan a pensar en un jaguar, hablo de cosas tan sencillas como un panal de abejas. Uh, ¿Ves? Que te agarren una pared y simplemente puede, hasta ahí puede llegar tu escalada.
Pero el impacto como tal del escalador en un tepuy es mínimo. El impacto mayor es en aquellos tepuyes que tienen acceso a personas que puedan llegar caminando, que también son montañistas, por supuesto. Pero si no hay un control particular, el volumen y la capacidad de carga del tepuy puede ser afectado. Hoy en día en Venezuela no sé cómo está la situación con respecto a los tepuyes más utilizados, que son lo que sería el Roraima. No sé cómo está. Yo me imagino que están haciendo un control bastante preciso ahorita, o deberían hacerlo. Tanto el Roraima como el Cuquenanca, aunque está prohibido si hay acceso de personas que lleguen inclusive en helicóptero allí. Yo espero que esas políticas se mantengan para proteger los tepuyes porque son ecosistemas sumamente delicados. Sobre todo las cumbres de los tepuyes, mira, tienes vegetación y fauna que son únicas, son endémicas, solo existen allí en todo el mundo y son muy frágiles, ¿Y qué se sumamente siente estar frágiles. ahí un tepuy? Mira, los tepuyes son mágicos. La palabra es esa porque no hay otra. Es un ambiente tan extraño y tan diferente a las montañas a las que uno está acostumbrado a subir, que es eso, la palabra es mágico, no veo otra. O sea, aquí el ejemplo más típico que hay que han sacado a nivel mundial es la película esta Ops. No sé si es Sí. una propaganda o no, pero fue justamente grabado en los tepuyes y dan esa visión de lo mágico. Bueno, esa visión mágica que se ve en esa película es real. Cuando tú estás allí y entra de repente la neblina y ves las formaciones caprichosísimas hechas por el viento sobre el tepuy y pasa la neblina y lo que ves son formas, figuras, mira, puedes despertar lo que tú quieras en la imaginación. La sensación de verdad es única, Y es el cielo, única. Rafael, ¿cómo se ve el cielo desde las alturas? Mira, en los tepuyes el cielo lo ves pocas veces. Parece mentira. En los tepuyes la pluviosidad es muy alta, llueve prácticamente todo el año y cuando logras ver un pedacito de cielo, eso es lo máximo, porque sabes que no te va a llover. Pero cuando lo logras ver, por supuesto, o sea, vas a ver lo que no ves en ninguna parte. O sea, es un cielo totalmente limpio, no hay ningún tipo de luminosidad cercana que te interfiera con la visión de estrellas que pueda haber, a menos que tengas una luna, que sería espectacular también. Pero la cantidad de estrellas que tú puedes ver cuando estás en un tepuy y se logra abrir, se despeja, es gigantesca. O sea, ahí sí puedes ver con toda propiedad lo que es la Vía Láctea y puedes verlo realmente como un camino, la famosa Vía de Santiago. De verdad que eso es genial, pero no es el único sitio, aunque en otros sitios hay más luminosidad, por ejemplo, estar en el Pico Bolívar, en el Humboldt, en el mismo Ávila, hay mucha luminosidad, el cielo siempre tiende a ser espectacular, siempre, de alguna manera, ves cosas que no ves en Caracas. Yo a yo he mencionado a veces que, por ejemplo, Caracas, y me imagino que en muchísimas ciudades, Caracas es una ciudad sin estrellas porque hoy en día no las puedes ver. O sea, ves realmente muy pocas estrellas, salvo en noches muy despejadas. Pero la cantidad de estrellas que deberían verse, pues la luminosidad hace que se pierdan, como en todas las ciudades del mundo, pues en todas. Sí, Cuando más tú vas a la montaña, contaminación. sí, la contaminación en general y tanto la contaminación atmosférica como la contaminación lumínica impide que puedas ver las estrellas. Cuando estás en otros sitios, de repente esto es algo como, no sé, es muy personal y muy particular, pero sientes que lo que tienes encima de ti es tan grande y tan majestuoso que te puedes sentir muy pequeño o, o totalmente privilegiado. Esos son los dos extremos que de repente puedes sentir en esos momentos. El privilegio de ver lo que estás viendo y sentirte muy pequeño frente a lo que estás viendo. O sea, de verdad que eso de haber preguntado por el cielo es bien, bien importante, bien importante. Sobre todo porque muchas veces vas a la montaña y no estás en la noche en la montaña. O sea, tú en el Parque Nacional El Ávila, por ejemplo, la gente sube normalmente, van a la montaña, hacen un trekking, caminan y vuelven a bajar el mismo día. Pero estar allá arriba una noche es muy diferente. La verdad es muy, muy diferente. ¿Has ido al Everest? No, ojalá quisiera yo, pero de verdad que es bastante, bastante complicado. No solo en entrenamiento, sino también monetariamente, pues es muy costoso ir al Everest y también hay que entrenar mucho. O sea, tienes que dedicarle tu vida a entrenar para ir al Everest. Aunque últimamente, con muchos años, hay empresas turísticas que se han dedicado a llevar
a personas sin la preparación al Everest. Eso tiene sus connotaciones trágicas, lamentablemente, y también sus connotaciones beneficiosas, porque le estás dando de repente oportunidad a gente que no pensó nunca que podía acercarse a esos sitios. Pero como todo, bueno, hay riesgos que hay que asumir y hay que tomar en cuenta, hay muchas cosas que evaluar. Una Que si pregunta. quisiera ir, claro que quisiera ir, por Bueno, supuesto que quisiera ir. yo creo que es el sueño Es- de muchos en realidad. Oye, una preguntita, Ay, perdón. hola, Hola, ¿cómo estás? Oye, es que te quería decir, así como las dígame. personas que de repente vienen y prueban lo mejor del mundo en algo, por ejemplo el agua más pura de todas, y después las demás le sabe, "Ugh". Tú que has llegado a lo más alto de las montañas, por ejemplo, y que respiras ese aire tan puro, no sé, o sea, ¿cómo te sientes después de respirar en una ciudad transitada? Mira, yo creo que es una cuestión de visión. Si tú estás todo el tiempo en la ciudad, todo el tiempo, y de repente un día eventualmente fuiste a la montaña, tú vas a decir, esto es lo máximo, yo no quiero volver, no quiero estar más allá. En mi caso, que he ido a muchas montañas, para mí es una de las cosas más bonitas que hay es poder regresar y contarlo. ¿Ves? Yo particularmente amo mi ciudad, yo amo Caracas con sus conflictos, con sus problemas, con su situación, con la situación que tengas. Yo amo mi ciudad, yo amo Caracas. Y amo también los lugares a donde voy, las montañas. No hago diferencia en una cosa y en otra. Por supuesto, las diferencias físicas están. Es maravilloso ir a la montaña. Pero ¿sabes qué es muy rico? Regresar y contarle a personas que no han ido a la montaña cómo es la montaña e incentivarlos a que quieran ir y de repente llevártelos contigo un día a la montaña. Si te quedas en la montaña no puedes hacer nada de eso. ¿Qué vas a compartir? Tendrías que volverte un ermitaño sin Ujú, decir nada en contra de los ermitaños porque eso es otro mundo. Pero, pero no solamente es ir a la montaña, es compartirla, ¿sabes? Entonces, estar en la ciudad a mí, de verdad, en la ciudad que yo amo y adoro, no me hace ninguna mella con respecto a la montaña. Ambas cosas las puedo compartir. De hecho, lo hago. Las zonas de escalada en roca, que no son alta montaña, están en Caracas, particularmente dentro de la ciudad, que es un privilegio que muy pocas ciudades tienen en el ujú, mundo, ¿sabes? ujú, claro. Em, Tenía otras preguntitas, que había una pregunta tuya, Luis, la última, no me la acuerdo, se me ha saltado, ¿me la puedes repetir, porfa? No te la voy a repetir porque quisiera ir a otra Ah, preguntita que es perfecto, como tú digas. mucho más profunda, que tiene que ver con el papel de la voluntad en el escalador, en el montañista. ¿Cuál es el Mira, papel? el montañista, yo creo que, y eso sí es muy personal, no sé si para todos será igual, pero yo creo que el montañista de entrada tiene que ser una persona terca, muy terca. Y eso tiene que ver con la voluntad. Cuando tú vas a hacer montaña y hay algo que quieres hacer y por algún motivo no lo consigues, vuelves a intentarlo. E insistes, insistes, insistes. Es muy difícil que un montañista abandone un objetivo cuando se lo ha propuesto. Y es una cuestión de voluntad. O sea, siempre vuelves a intentarlo. Y puede pasar el tiempo y hiciste otra cosa y todo, pero te queda como la espinita de que lo que no pudiste hacer y vuelves a intentarlo y te preparas para hacerlo y averiguas y te informas y entrenas y haces muchas cosas para volver a hacer eso y lograrlo. Eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita, Eduardo, con respecto a extrapolar las cosas de la montaña y de la escalada a la vida diaria. Es así, o sea, cuando tú tienes un objetivo en la vida, tú lo intentas hasta que lo logres, porque eso es lo que tú quieres hacer. Y si no lo logras, pasaste tu vida intentando lo que querías hacer. Entonces, aunque no llegues a esa meta, el proceso de llegar a esa meta es importante también. Es lo que realmente quieres hacer. Hola Rafael, Entonces, dime. hablando de eso, tú te hiciste poeta al mismo tiempo que estabas escalando montañas antes o después. Bueno, lo que pasa es que poeta es una palabra muy grande, ¿sabes? O sea, me parece que ser poeta y que uno entre dentro de la palabra poeta, poeta es Pablo Neruda. ¿Ves? Uno lo que hace es que uno expresa sentimientos, simplemente. No, tienes que leerlo. Eh, Yo quiero hacerle el comercial a él. Él no se decide a publicar, pero cuando no si publique quiero. va a ser un impacto, pues, de verdad, de que no, más allá del aprecio que yo le pueda tener, de verdad que escribe unas cosas espectaculares. Y yo Pecado. creo de que poeta al final es aquel
que quiere hacer el uso de la palabra con el fin de expresar sentimiento, ¿no? Y te quiero hacer leer algo que encontré. Fíjate, Séneca, en su época, imagínate, hace tantos años, escribió esto, que a mí me parece que es una maravilla. Refiriéndose a la escalada. La libertad no es tener muchas opciones, sino que consiste en desear precisamente lo que puedes hacer. El devenir diario transcurre haciendo malabares entre planes a largo plazo, finanzas, relaciones, objetivos u obligaciones a corto plazo, mientras que escalas, las opciones son simplificadas, resultando más evidente el camino a seguir. Wow. Bueno, las opciones más simplificadas es al principio, pero porque, claro, tienes que subir y tienes una vía para subir. Lo que pasa es que después tú buscas cómo subir y vas cambiando las formas de subir. Entonces las vías que parecían sencillas se pueden volver cada vez más complicadas. La ventaja en la escalada es que las dificultades las pones tú. O sea, tú las dificultades las llevas hasta donde tú quieras. ¿Ves? Entonces, eso refiriéndome a eso que leíste respecto a Séneca. Sí. Pero es así. O sea, tienes una ruta para subir y esa es la ruta que tienes para subir. La diferencia está en cómo subas la ruta, cómo la hagas. ¿Ves? Hola, Rafael, ¿nos puedes compartir alguna anécdota en tu historia como montañista? Quizás algún momento en que viste peligro de cerca o te encontraste con algo nuevo que nunca habías visto y te impactó. ¿Qué anécdotas memorables tienes tú en el montañismo? Supongo que muchas, pero debe haber algunas que te han marcado muchísimo. Mira, para hablar al decirte eso con respecto a la anécdota, habría que comentar algo, pues. La escalada hoy en día es muy segura por el equipo que utilizas. O sea, el equipo de verdad que está certificado, tiene muchos controles, un equipo y utilizando los métodos adecuados es muy segura. Sin embargo, hay una modalidad de la escalada que es la escalada libre o escalada sin cuerda. Okay, hay personajes muy famosos hoy en día, inclusive hay una película que presentaron ahora poco, donde se escala sin cuerda y no voy a entrar en discusiones sobre los motivos por los cuales o no escalar sin cuerda. Pero como me pediste una anécdota, esto es una anécdota de verdad muy cómica porque en algún momento de la vida, en uno de esos amores y desamores que uno tiene, yo tenía una novia que se fue a una playa y habíamos terminado y yo quería llegar allí para hablar con ella. Y para llegar allí, como no tenía dinero, tenía que atravesar una montaña. Entonces yo dije, no, yo voy a llegar a esa playa y me puse a atravesar mi montaña y resulta que la montaña era inatravesable en el momento, entre espinas, cactus, 10.000 cosas. Terminé bajando por un lado de la montaña a la costa y dije, no, me voy a devolver por la costa. Y resulta que por la costa eran muchos acantilados. Entonces, por supuesto, se me olvidó totalmente la novia, la olvidé por completo. Y en algún momento del trayecto de regreso se me cortó el camino y la única vía que tenía para salir era subiendo por la pared. Y terminé subiendo por la pared del acantilado hasta una arista que al final me condujo y me hizo llegar nuevamente a donde había partido. Que por supuesto quedé tirado en la arena y ya ni novia ni nada. O sea, cansancio total tirado en la arena. Lo malo es que la Pero novia no vio el esfuerzo, ¿no? Que hiciste. mira, no lo sé. Yo espero que lo haya visto, aunque hoy en día somos muy buenos amigos, ¿verdad? Ajá. Pero yo espero que por lo menos eso lo haya valorado para nuestra amistad posterior. Sí, en esa ocasión de verdad que te cuento la anécdota porque, mira, en el momento que yo tuve que subir por esa pared y iba sin cuerda, en ese momento, la concentración, la mente, el esfuerzo, todo está allí concentrado. No tienes espacio para más nada, ¿ok? Solo puedes pensar en lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, porque no te puedes equivocar. O sea, la equivocación solo puedes tener una, Ahora, ¿ves? Rafael, Y es complicado. tú también has realizado trabajos vinculados con las alturas. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Porque, bueno, yo no sé si allí se siente más el vértigo que escalando una montaña,
pero particularmente yo me asomo a un balcón de un piso alto y me da mucho vértigo. ¿Sientes vértigo? ¿No lo sientes? ¿Cómo lo controlas? Pero en esos trabajos que tú has desarrollado en las alturas, ¿nos puedes comentar alguno de ellos y las sensaciones, etcétera? Bueno, fíjate, para empezar, mencionar algo con respecto al vértigo, lo que estás hablando. Hay que diferenciar entre vértigo y miedo. El vértigo ya es una patología y Mm, cuando tú tienes vértigo te mareas, te desmayas, puedes perder la visión, etcétera, inclusive hasta náuseas. El miedo no, el miedo es diferente, aunque si llegas a un estado de pánico, por supuesto vas a tener todo eso, pero el miedo, que tal vez es lo que tú sientas cuando te asomas a un balcón y te retiras, eso es miedo, no es vértigo. oh, ok. ¿Ves? Entonces, una persona con vértigo no puede hacer trabajo de altura. Simplemente no puede porque tiene una limitante física para hacerlo. Y esa limitante es el vértigo, que si no es tratado, pues le puede traer complicaciones. El resto es miedo y como te dije antes, el miedo siempre está. Cuando tú llegas al borde de un edificio y tienes que colgarte y colocas las cuerdas y sabes que tienes que hacer el trabajo, después que estás colgado, tú estás como relajado y tranquilo, parece mentira. Pero en el momento de salir y colgarte afuera, ese es el momento crítico donde tú revisas 25.000 veces cada uno de los anclajes, la cuerda, el descendedor, el dispositivo, lo revisas todo. Y particularmente pasa que muchos de esos trabajos se hacen además de noche, que tienes que estar pendiente de todo 15 veces más. Me tocó en algún momento, por lo menos el sitio más alto donde he trabajado aquí en Caracas fue en las torres de Parque Central. Wow. Tienen aproximadamente 200 y pico de metros de alto, más o menos. Y había que colgar una pancarta y comenzaron a colgar la pancarta y la pancarta se rompió. Entonces, a las 10 de la noche me llamaron para que fuera a ver cómo hacía para bajar esa pancarta antes de que amaneciera. Y estuvimos toda la noche ahí y a las 7 de la mañana logramos desencajar los tubos del pararrayo y bajar y poner la pancarta en el suelo. Estuvimos desde las 11 de la noche más o menos hasta las 7 de la mañana. Increíble. Y ese es el edificio más alto que, de hecho, es el más alto de Caracas, es el más alto donde he trabajado. Pero lo que te decía, en el momento que tú te vas a colgar afuera, ahí sí es verdad que hay que apretarse los pantalones. Y Claro. siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Después que está colgado, mira, parece mentira, pero se te olvida porque estás concentrado en lo que estás haciendo. Y se te olvida dónde estás. Tengo, Rafael, dos preguntas adicionales. Una muy técnica, ¿no? Me pregunta, al subir usan los ganchos que dejaron montañistas anteriormente. Y otra pregunta, ¿qué cambió en tu vida ahora que estás realizado como un montañista profesional? Ah, esa era la pregunta que me había hecho Luis antes. Mira, la otra es muy sencilla y rapidita. Hoy en día se utiliza una serie de anclajes tipo, se llaman chapas, son tipo alcayata, por decirlo de alguna manera. Y esos anclajes se colocan previamente en la pared y permanecen allí. Tienen un tiempo de vida y duración y quedan allí puestos para que lo utilice todo el que vaya a subir por allí. Por supuesto, cuando vas a subir por primera vez una pared donde nadie ha subido, tienes que ir colocando esos anclajes. Hay dos tipos. Hay los anclajes removibles, son los que tú colocas y después los quitas, pues los metes en grietas que hay en la pared. Son cosas que puedes poner y quitar. Y están los anclajes fijos, que son estas chapas que te decía, que sí permanecen allí por un tiempo bastante largo. Ellos tienen un tiempo de vida. Dependiendo del tipo, pueden ir desde los 10 a los 50 años del tiempo de vida y duración que puede tener allí el anclaje. Y sobre los cambios en tu vida, del Bueno, montañismo es ya que para en terminar. mi caso particular es muy difícil saber porque es que no ha habido cambios en mi vida. ¿A qué me refiero con eso? Yo escalo desde que tengo memoria. Yo no recuerdo mi vida sin escalar. O sea, como tú pusiste ahí en el tema principal, vivir en las alturas, yo escalo desde que tenía, antes de los 7 años ya yo estaba escalando. Y a los 12 años, como mi mamá y mi papá, y nadie pudo evitar que yo me siguiera montando por cuanto sitio encontraba, desde una Matemango hasta los cerros que estaban más arriba del colegio de mi casa, mi mamá dijo, se va a matar, mejor pongámoslo a hacer un curso de escalada, que es lo que le recomiendo absolutamente a todo el mundo. Usted quiere escalar, vaya con los profesionales, vaya con alguien que lo asesore y haga su curso de escalada. No se ponga a inventar, porque hay un riesgo que existe. Si yo no me maté cuando hacía escalaba antes del curso, ya no lo voy a hacer. Pero es eso, es importante el curso. Entonces, cuando tú me dices cambios en mi vida, mira, yo más que cambios no es cambios en mi vida, es que es un apoyo. Yo no me veo sin escalar.
O sea, yo sí necesito, si yo tengo algún momento de estrés en mi vida, de complicaciones, bueno, el estrés no mucho, pero de complicaciones o cosas que tengo que resolver, yo necesito ir a escalar para despejarme, para satisfacción personal, por el placer, el puro placer de escalar. Entonces, Eso se puede llamar dime, libertad. yo me siento totalmente libre. No solamente cuando estoy escalando, sino en todo momento. ¿Por qué me siento libre? Porque sé que puedo volverlo a hacer. ¿Ves? Siempre puedo volver a hacer y siempre tengo esa alternativa. Siempre cuando las cosas se me ponen muy chiquitas, yo puedo irme a la montaña, puedo ir a escalar, puedo ir a caminar y eso te da paz. Y cuando tienes paz, lo demás ya lo puedes resolver. Te has Siempre tiene ido solución. desanimado y agarras ánimos, agarras fuerza de nuevo. Bueno, ya de por sí el hecho de que voy para la montaña no puedo ir desanimado. O Ok. sea, no, es una sensación que, o sea, yo puedo sentirme triste y todo y me dice, mira, te paso buscando, vamos a escalar y ya está, se me quitó todo. O sea, se me quitó todo y ni siquiera he llegado allá, pero sé que voy a ir. Entonces, cambios en mi vida, no, mi vida tendría un cambio si dejo de escalar. Oye, qué Es bueno. al contrario. Rafael, el tiempo se nos fue volando, ya llegamos al Uy, final del programa y quiero y queremos todos agradecerte mucho que hayas compartido con nosotros esas experiencias y estoy seguro que nos vamos a ver de pronto de Sí, nuevo porque este tema y la poesía también sí. vinculado a toda la simbología de escalar una montaña, va a requerir que conversemos de nuevo. Creo que Muchas sí. gracias, Luis, muchas gracias, Alexia, como siempre. Gracias a no, ti. No, gracias a ustedes, la verdad, sinceramente. A Alesia, que no la pude ver en pantalla, pero que de repente habló y me sorprendí, no, no me ¿de recordaba que dónde estaba allí. salió? Y a ti, Luis, o sea, de verdad, muchísimas gracias Ahí por está esta Alexia, oportunidad. Hola, apareció Alesia, Alexia. mucho gusto. Hola. Oye, no, gracias a ti he descubierto de que no tengo vértigo, lo que tengo es mucho miedo, entonces. Mucho. Igual, igual yo, Alexia. Igual. Sí, porque es como que me asusta, pero me gusta. Entonces sí, no es vértigo, ¿verdad? Porque supongo que el otro es me asusta y me asusta y me asusta. Sí, no, cuando es Sí, vértigo no hay manera. no, Pero ya que lo que tienes es miedo solamente, yo te invito, no pierdas la oportunidad, busca la alternativa. Ve a no, escalar Haz un el ratico y curso. así te sacas esa espinita. es que lo he hecho, ¿no? Si vieras, cuando me tiré del puente, por ejemplo, me tuvieron que empujar, ¿verdad? Mm. Pero hay cosas así, ¿no? Que para subir soy buena, para bajar es otra cosa. Para Por bajar eso me por da eso le miedito. comentaba que no solo es importante subir, hay que bajar. Sí, sí. Y es lo que más demora en mi caso, al menos, sí. Sí. Qué Bueno, bonito. muchas gracias y gracias a todo el público del Séptimo Laberinto y será hasta la próxima semana. Estuvimos hablando con Rafael Ginaglia, Vivir en las Alturas por la Visión Radio. Sí, yo quisiera decir algo al final. Alexia, es Ujú. para Alexia. Tienes que contarnos en un próximo programa tu experiencia. Oh, ok. Con mucho Y me gusto. invitan. Claro que Seguro, sí. seguro que sí. Claro que sí. Hay mucho que hablar. Muy buena noche y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alexia, como siempre, con nosotros. Con gusto. Buenas noches para todos ustedes y a seguir escalando. Bye. Así es. Bye. Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24